Historia de la lengua castellana. La historia comienza con la invención de la escritura hace unos 5.000 años. Lenguas prerromanas. Pueblos autóctonos. Los celtas del interior del continente, cartesianos, posiblemente de Asia, íberos, de origen africano, y celtíberos, mezcla entre íberos y celtas, habitaban la península ibérica. Poseían culturas, políticas, costumbres y lenguas denominadas autóctonas. Se ubicaron entre el mar Mediterráneo y el río Ebro. Íberos, procedentes del norte de África. Se ubicaron desde el sur de la península ibérica hasta la desembocadura del río Ródano. Su cultura se va a ver influenciada por el contacto con otros pueblos mediterráneos que llegaron y se establecieron en sus costas. El nombre íberos deriva del río Iber, topónimo griego que daría más tarde nombre a toda la península, Iberia. Poseían comunidades diversas e independientes. No tenían conciencia de formar parte de una entidad común y superior. Se organizaban en ciudades-estado, dirigidas por reyes, llamados régulas. Poseían, además, un devocio ibérico. Este era un pacto de sumisión hecho por militares ante Dios y el pueblo. Su economía era de base agrícola o ganadera, que se complementaba con el comercio. Conocían la escritura en textos breves. El vascuence. La región vasca conserva su lengua. Sin embargo, asimilaron, incorporaron y transformaron gran parte de la civilización que trajeron los romanos. Hoy en día es un idioma que mantiene su peculiar estructura gramatical. Celtas. Se ubicaron en la meseta norte, noreste y mitad norte de Portugal. Llegaron en el año 1000 a.C., procedentes de Centro Europa. Se organizaban en tribus independientes. Su economía se basaba en la ganadería y la tosca agricultura, puesto que eran bastante rudimentarios. No conocían la escritura hasta la llegada de los romanos, quienes tardaron décadas en someterlos. Celtíberos. Estos eran pueblos mestizos, tenían un predominio del sustrato celta, tanto en lo étnico como en la evolución cultural y tecnológica. La agricultura y ganadería eran su base económica. Estaban jerarquizados. Los militares ocupaban el estatus más alto y su clasificación se basaba en el parentesco. Conocían la escritura. Pueblos colonizadores. Los fenicios, griegos y cartagineses son pueblos comerciantes del Mediterráneo que colonizaron la península. Escritura y comercio. Los primeros documentos hispánicos que se conocen son inscripciones foráneas escritas en babilónico y egipcio. La escritura nace como consecuencia del comercio entre nativos y comerciantes. El propósito de esta escritura pudo ser anotar albaranes derivados de las transacciones comerciales. Su origen también pudo ser mágico o religioso. Romanización, conquista. Los romanos desembarcaron en Ampurias con el fin de luchar contra los cartagineses. A esta lucha se le llamó guerras púnicas. Los púnicos eran los cartagineses. Los romanos ganan la guerra y declararon a Hispania como provincia romana. Impusieron su fuerza y explotaron los recursos humanos y naturales. Llevaron el pensamiento y las lenguas griegas, esto debido a la conquista del mundo helénico. Además, establecieron el latín. En España ocurre una radical transformación en costumbres, organización civil, jurídica y militar. El latín. Los pontífices cristianos de Roma procuraron la permanencia del latín hasta la actualidad. Es una lengua itálica de la familia indoeuropea, distinguida por su claridad y precisión. Como lengua eclesiástica y científica, es artificial. En la península fue necesario el latín como forma de relación entre romanos, dominados y comerciantes. Para su imposición no fue necesaria la violencia ni la coacción, bastó con tener un carácter de lengua oficial, su presencia en la escuela y en el servicio militar, tener superioridad cultural y se declara como lengua universal de la Iglesia Católica, lo que permite una unificación espiritual del imperio. Variedades lingüísticas. El latín tuvo dos variedades lingüísticas. El latín literario, hecho para la poesía, la filosofía y la elocuencia, alcanzó un gran nivel literario bajo el influjo de la cultura griega. Sirvió como vehículo para la producción literaria. Y científico. Latín oral. Es el hablado en calles y plazas. No deriva del latín literario. El latín evoluciona y se modifica con mayor dinamismo en su variante oral, desarrollándose en latín vulgar, siendo esta la base del español. Decadencia. En el siglo III se dan los primeros síntomas de descomposición que se acentúan con la invasión de pueblos germánicos. El latín culto se va dejando permear del vulgar. Se da la división del Imperio Romano en Oriente y Occidente. Herencia visigoda.
La invasión. Los acontecimientos ocurridos en el siglo III en el Imperio Romano provocan la crisis, decadencia en todos los ámbitos y peleas por el poder, favoreciendo la entrada de pueblos bárbaros. Los vándalos, suevos y alanos, de origen germánico, cruzan las fronteras del imperio, aprovechando la decadencia del poder de Roma sobre la península. Los visigodos logran expulsar a los alanos, vándalos y suevos en alianza con los romanos. Los visigodos en la península. Los visigodos y ostrogodos son derivados de los godos, procedentes del mar Báltico. Los visigodos eran conocidos como bárbaros, aunque eran los más civilizados de los germánicos por su previa latinización. Eran mercenarios poco civilizados de categoría rudimentaria. Su lengua nativa era el germánico oriental. A cambio del servicio militar prestado por los visigodos, ellos obtienen tierras y las ocupan, acompañados por sus familias. Estando en la península, llegaron a mezclarse con los hispano-romanos. Poco a poco se van tomando la península, y aunque eran un pueblo pequeño, llegaron a ocupar el 90% del territorio. Establecen Toledo como capital del gran poderío del reino visigodo. Practicaban la religión del arrianismo. Entre los cambios que trajeron a la península se destaca el de consolidar a los pueblos como una unidad independiente. La importancia de las invasiones germánicas recae en que se crearon barreras políticas en todo el imperio, lo que lo fragmentó y dificultó la comunicación entre los diferentes territorios ocupados por Roma. De dichas barreras nacen las divergencias regionales nacientes, que llevaron a que cada territorio tomara su camino histórico y lingüístico diferenciado de los demás. Completa latinización y cristianización de los visigodos. Constantino se convierte en el primer emperador en promover el cristianismo, llegando a levantar el primer templo cristiano en Roma. A Hispania llega la oligarquía, sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. En este caso, la asumen los altos cargos eclesiásticos. El rey visigodo Recaredo quería casarse con una cristiana, por lo que se convierte al cristianismo, tumba la ley que prohibía a creyentes de ambas religiones casarse y ordena la desaparición del arrianismo. Es por esto que hay escasa documentación visigoda, pues en su gran mayoría eran textos religiosos que desaparecieron con la religión. Los visigodos adoptan rápidamente una organización social muy parecida a la de los romanos, dejando que sus costumbres y el derecho se permeen por las de los romanos. Influencia visigoda. Su influencia no fue muy grande por su pronta y completa latinización. El germánico oriental solo deja pocos préstamos léxicos vinculados con la guerra. Los visigodos tomaron del latín nomenclatura del comercio, la industria, el derecho y la agricultura. El latín culto se resiste a ser transformado, mientras el latín vulgar es abandonado. Así, al final de la época visigoda ya está presente un romance precastellano con rasgos primitivos. Herencia árabe. La llegada y estadía de los árabes en la península ibérica se divide en 5 etapas: el emirato omeya, el califato omeya, los reinos de Taifás, la dinastía bereber y los nazaríes de Granada. Witiza, rey visigodo, pide ayuda a los árabes para reconquistar su trono. Musa, emir árabe, envía a Tarik a la Hispania visigoda para que ayude a resolver los conflictos. Tarik encuentra en la península ibérica grandes riquezas, por lo que comienza a colonizar el territorio. Por su parte también lo hace Musa, quien al ver que no es capaz solo, une fuerzas con Tarik y ocupan toda la península ibérica, a la cual comienzan a llamar Al-Ándalus. Tarik funda la ciudad de Gibraltar, la cual comienza a ser el centro de todas las operaciones de la península y es una gran fortaleza. Abd al-Rahman se convierte en emir, político admirado por sus enemigos para embellecer las ciudades e iniciar la mezquita de Córdoba, una de las ciudades más importantes de Europa y capital de Al-Ándalus. Le dio a la península una época de gloria y resplandor. Abd al-Rahman II dio a la península una época de paz y tranquilidad. Abd al-Rahman III no es capaz de manejar el poder, por lo que entrega el califato al Mansur, el victorioso, quien no pertenece a la familia. Fue muy sangriento, renuncia a lo humilde, quiere hacer el poder él solo, dividiendo la península en reinos de taifas, varias unidades de reinos y libres. Esta división comienza el declive de los árabes y facilita la reconquista cristiana. El periodo de taifas terminó cuando la dinastía bereber de los almorávides se hizo a cargo de Al-Ándalus, hasta que fueron sucedidos por los almohades, otra dinastía bereber de Marruecos. Durante esa época, Al-Ándalus alcanzó su mayor esplendor cultural. Los bereberes eran etnias africanas y nómadas. La dinastía Nasrí fue la última dinastía musulmana que dominó el reino de Granada. Su caída supuso el final de Al-Ándalus. Los árabes duraron en la península ibérica 800 años.
Los árabes y su gran riqueza. Los árabes creen en el Islam, religión fundada por Mahoma. A los sucesores de Mahoma se los llamó califas. Los descendientes de Mahoma se encuentran recogidos por la dinastía omeya. Los árabes que llegan a la península ibérica permiten a los cristianos que estaban allí seguir con sus costumbres y creencias. Sin embargo, algunos jóvenes cristianos comienzan a interesarse por la lengua, la cultura y los grandes conocimientos de los árabes. A la lengua se comienzan a hablar los cristianos romanos que vivían bajo el dominio árabe, se le denominó mozárabes. Los árabes dejan grandes riquezas en la lengua, aproximadamente 8.000 vocablos, la cultura, el ajedrez, la religión, el álgebra y la arquitectura en Castilla. Gran herencia de la lengua árabe al romance. En la península existen dialectos procedentes del bajo latín y lenguas prerromanas, procedencia germánica y orígenes árabes bereberes. A la existencia de todos esos dialectos se le llama diglosia. El árabe hizo grandes aportes al léxico de dos formas: de forma directa, con palabras que no existían en latín, y de forma indirecta, con palabras que se transmitieron y transformaron. Algunas expresiones usadas actualmente como ojalá, que Dios te lo pague, gracias a Dios, o dígase una vez, son de herencia árabe. La inclusión del sufijo i para formar gentilicios, la anteposición del artículo al en los sustantivos. Actualmente tenemos aproximadamente 4.000 palabras de uso en el español que son de origen árabe. Reconquista. Tras la conquista musulmana en el año 711, la mayoría de la península ibérica estuvo bajo el dominio musulmán. En la región de Asturias surge el primer núcleo de resistencia cristiana. Los asturianos consiguieron, en 722, la victoria de Covadonga, considerado el germen de la Reconquista. Hasta el año 800, dicho reino se había extendido hasta el Valle del Duero. Navarra era otro importante núcleo de resistencia, al igual que la Marca Hispánica. El reino de León se extiende hacia el sur controlando los campos del norte. Castilla se constituye como reino gracias a Fernando I. Navarra casi consigue expandirse y en la zona pirenaica surge con fuerza el reino de Aragón y el condado catalán. El califato de Córdoba y diversos reinos taifas son los que controlan mayor parte de la península, a pesar de que los núcleos de resistencia cristianos crecían poco a poco. En el siglo XII, Castilla y León, ya separados, amplían sus territorios hasta la línea del Tajo. Es un momento importante de expansión cristiana. En 1139 surge el reino de Portugal, que realiza la reconquista por su cuenta. Aragón ha superado el río Ebro, mientras que los condados catalanes avanzan hasta la desembocadura del mismo. Ambos territorios se unifican en 1137. El imperio de Almohades acabó con los reinos de Taifas. En el siglo XIII se da el máximo esplendor de la reconquista. La victoria en las navas de Tolosa ante el imperio almorávide permitirá penetrar en el corazón de Al-Ándalus. Aragón, con Jaime I, recuperó el reino de Valencia y Mallorca. Castilla y León se unifican nuevamente gracias a Fernando III. Dicho monarca lleva el peso de la empresa reconquistadora, recuperando Jaén, Córdoba y Sevilla. Alfonso X conquistará la región de Murcia, reduciendo el territorio andalusí al reino de Nazaret y Granada. Castilla y Aragón se unifican gracias al matrimonio de los reyes católicos, que finalizan la reconquista con la ocupación del reino granadino. Todos los usos cultos oficiales seguían reservados al latín que se aprendía en las escuelas. El habla burgás constituía de una lengua nueva, pero se le calificaba despectivamente de rustius sermo. Entre el latín de los eruditos y el romance llano existía un latín avulgarado, escrito y probablemente hablado por los semidoctos que amoldaban las formas latinas a la fonética romance. El romance aparece llegado a cumplir una conciencia en las glosas semidanesas, dos glosas en vasco y un párrafo romance de alguna extensión, en parte traducido del latín y en parte reproducción de precios de uso cotidiano, y en las glosas silencios. Son anotaciones a unas homilías y un penitencial latino. Los monjes que los consultaban apuntaron al margen la traducción de palabras y frases cuyo significado no les era conocido. Las glosas no son el primer intento de escritura en vulgar. Para componerlas, los anotadores manejaron una especie de diccionario latino-romance, no conservado, por desgracia. Las glosas son explicaciones de un texto, anotadas en los márgenes de este o entre líneas, que aclaran el significado de dicho texto o lo traducen a otra lengua. El español primitivo carece de riqueza. Coinciden en el habla formas que representan diversos estados de evolución.
En medio de esta coexistencia de normas, al parecer caótica, la evolución lingüística avanza con pasos lentos, pero firmes. No obstante, las oscilaciones con que se desarrollaban los procesos fonéticos permitieron a veces que una reacción culta los entorpeciera, deteniéndolos o limitándolos. A causa de la inseguridad del lenguaje y de la natural aspiración a hablar bien, eran frecuentes los errores de falsa corrección, pues no había idea clara de las formas que debían emplearse. Las circunstancias favorecieron la constitución de un dialecto original e independiente. En efecto, el castellano fue en la época primitiva un islote excepcional. El castellano poseía un dinamismo que le hacía superar los grados en que se detenía la evolución de otros dialectos. El castellano era certero y decidido en la elección. Alfonso X es heredero de Castilla y León, hijo de Fernando III. Su reino funciona a partir de Toledo, Sevilla y Murcia. Es el rey de España más culto, pues apoya el conocimiento histórico. Une las tres culturas, judaica, árabe y cristiana, al fortalecer la escuela de traductores de Toledo. Fue su padre Fernando III quien dio comienzo a dicha escuela, pero Alfonso la consolidó. Su corte estaba llena de sabios islámicos, judíos y latinos que traducían los textos griegos al hebreo, latín, árabe, italiano, leonés o castellano. Así se crea un lugar de encuentro, donde dichos sabios ponen en común grandes obras para que sean accesibles a todo público, además de que se hace una mezcla de culturas que se unen con los aspectos característicos de cada una de ellas. El castellano era una lengua intermedia que se usaba para la oralidad, aunque los escritos estaban en latín. Sin embargo, este poco a poco se va suprimiendo y pasando a un segundo plano, dando paso al castellano como lengua cultural y estándar. Alfonso X ordenó que todos los documentos de su reino se hicieran en castellano. Impulsó el desarrollo de la prosa castellana hasta llevarla a un rango oficial, todo esto a partir de la corrección del lenguaje. Enriquecimiento de la sintaxis, ampliación del vocabulario, creación de un modelo morfológico nuevo, fijación fonológica y ortográfica para que la escritura se estandarizara en lo morfológico, intento de fijación ortográfica, conjugaciones del verbo, ir, acercamiento de la lengua a un público más amplio, capacitación del pueblo. Era una época teocéntrica, pero él ofrece dimensiones humanas en las que no se solía pensar, la historia, el arte, la astrología. No fue tachado de hereje por su condición de rey y por su aporte a la lengua y la cultura. Quería separarse de la iglesia. Su hijo Sancho IV, el Bravo, lo deshereda de su aspiración imperial y es abandonado por todos sus conocidos. Edad Media. La reina Isabel recibe influencias para establecer el latín nuevamente como lengua estándar de toda la península. El rey Fernando, por otro lado, no quería que el castellano desapareciera. Se buscaba resucitar un mundo clásico para que el latín cogiera más fuerza que el castellano. Por eso, esta etapa recibe el nombre de del español medieval al clásico, porque hubo un retroceso en la lengua al establecerse por decreto el latín, a pesar de que el castellano ya estaba muy estandarizado gracias a Alfonso X. A esto se le llamó oscurantismo. Las producciones literarias fueron hechas en latín. Se concibe la poesía como ciencia, apareciendo así tecnicismos científicos, artificiosidad y un choque fuerte con el castellano que fue relegado al vulgo. El escritor es considerado un transmisor de la verdad, un iluminado, un oráculo, un transmisor de la voluntad divina. A pesar de la imposición del latín, el castellano era más natural, gracioso, espontáneo, flexible y bonito. El pueblo se hace la pregunta, ¿por qué tenemos que volver al latín? Así que se levantan en contra de la monarquía por medio de las letras, o sea, la literatura. Se crea la imprenta, por lo que la producción literaria crece. Por medio de los escritos se plasman los sucesos del medioevo. Por un lado está la Celestina, la cual tenía un lenguaje transparente, natural, espontáneo, donde se resalta lo humano y sus pasiones. Por otro lado está el cantar del Mío Cid, compuesto por 3 cantares: el cantar del destierro, el cantar de las bodas de las hijas del Mío Cid y el cantar de la afrenta del Corpus. Este narra las guerras de España, las cruzadas y la reconquista, y tenía como característica el predominio del honor, del orgullo, la valentía, la figura del héroe y la caballería. Antonio de Nebrija, humanista, buscaba reivindicar ambas lenguas en conflicto, siendo mediador entre las dos. Por medio de las letras crea resistencia y le da importancia al castellano a partir de refranes y dichos populares. Además, crea el Tratado sobre el lenguaje. Español de América.
Es el resultado de la implantación del castellano en el nuevo continente en 1492. Este ya se estaba consolidando en la península ibérica a finales del siglo XV. La propagación del castellano obedeció, en gran parte, a la presión unificadora ejercida por los órganos del poder estatal. No fue un castellano homogéneo por la diversidad en el componente social y humano. Los nativos de América, que no dominaban la pureza del castellano, lo pronunciaban con resabios propios de la gente de las costas de Andalucía. Tuvo varias influencias. La andaluza. En el plano morfológico, morfosintáctico y léxico, este último sobre todo por la gran cantidad de regiones en las que se sumerge el idioma colono. En algunas zonas, la rápida estandarización del castellano llevó al abandono y desaparición progresiva de lenguas autóctonas. Prestamos indígenas para designar nuevas realidades con el castellano, al igual que la fauna, flora, accidentes geográficos, toponimia, clima, relaciones sociales, vida cultural y organización institucional. Vocabulario de origen africano en las Antillas y en la región costera de Colombia. La lengua inglesa como una lengua de mayor influjo e importancia en toda la Hispanoamérica. Hubo dos tipos de regiones, las bilingües y las que no lo eran, pero presentaban un alto influjo estadounidense. Los casos de anglicismos léxicos y sintácticos se presentan en ámbitos del deporte, la tecnología, la ciencia, el automovilismo, la vida social, la alimentación, la música y la moda. El bilingüismo en algunas zonas se combinó con las lenguas autóctonas indígenas. Siglo de Oro. El siglo de oro en España fue un periodo que duró, realmente, 2 siglos. La culminación de la Reconquista y el descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón dieron paso a la Era Dorada. Comienza con la publicación de Gramática Castellana de Antonio Nebrijo. Básicamente, durante este tiempo, España encontró un lugar importante en el escenario mundial. A nivel histórico y social, es una época marcada por el apogeo del Imperio Español, guerras religiosas, la contrarreforma, recesión económica y estancamiento social. Movimientos del siglo de oro. El siglo de oro comienza con el Renacimiento y termina con el Barroco, dos movimientos marcadamente distintos. El Renacimiento se caracteriza por un renovado interés en el mundo grecolatino y por ende en el humanismo. Predomina el antropocentrismo, el optimismo, la secularización, la curiosidad científica, la confianza en la razón y la exaltación de la naturaleza de este mundo. La estética renacentista valora las formas equilibradas y armónicas y la idealización de la realidad. Se da un nuevo prototipo de caballero, guerrero y a la vez poeta. El barroco se manifiesta en el exceso de artificios y adornos, la inestabilidad, la disonancia, los contrastes y la desmesura. Aparecen los contrastes en la confluencia de lo sagrado con lo profano, lo trágico con lo cómico, lo grotesco con lo sublime. Escritores del siglo de oro. Juan Ruiz, mejor conocido como arcipreste de Ita, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Pedro Calderón de la Barca, Félix Lope de Vega y Carpi, Miguel de Cervantes Saavedra, Juan Inés de la Cruz y Juan Manrique. Géneros y escuelas literarias del siglo de oro. La novela picaresca, el libro de caballerías, el soneto, conceptismo, culteranismo, Beatus Ile y Carpe Diem. El final del siglo de oro se da por la llegada de la época barroca. Siglo XVII. Ilustración y RAN. Ilustración. Se implementa la creencia de que la razón humana podía combatir la ignorancia, por lo que se le da gran primacía. También a la razón crítica y a la experimentación. El neoclasicismo es una expresión estética que busca la armonía entre la naturaleza, Dios y el hombre. Se implementa a través de la imitación de los autores grecolatinos y las manifestaciones artísticas con fines didáctico-morales. Prima la elegancia, caracterizada por su claridad, severidad, sencillez y precisión, por lo que hay una ausencia de sentimientos. Entre las manifestaciones del neoclasicismo se encuentra la enciclopedia, que es una recopilación alfabética y sintética de las principales ciencias de la época. Fue un intento de coordinar las diferentes formas del pensamiento ilustrado. La poesía, aunque fue muy censurada al ser vista como pérdida de tiempo, si no trataba temas pastoriles, filosóficos o didáctico-morales. En la prosa había obras didácticas de erudición y crítica que exigen un estilo claro, severo y preciso, destinados a combatir errores y supersticiones. Dentro de la prosa se encuentra el ensayo, escrito en prosa, no muy extenso, que
que expone con rigor una interpretación personal sobre cualquier tema. Con respecto al teatro, el público seguía prefiriendo las obras del siglo de oro que se habían degenerado con el tiempo. Se intentó difundir, por medio del teatro, la ideología ilustrada, el didactismo y su carácter intelectual, aunque no tuvo éxito. Del teatro y del neoclasicismo en general se desechan las situaciones ilógicas, fantásticas y llenas de causalidades. Los fines del reformismo ilustrado no son propiamente creadores, sino expresivos de las tendencias más hondas del siglo, que son propagar la verdad, educar al pueblo y formar la sensibilidad. Esto explica la falta de interés en la creación de una estética literaria. A pesar de lo anterior, los conflictos con los moriscos y las peleas por las coronas llevaron a un conflicto en la península. Juana la Loca y Felipe el Hermoso consiguieron a Carlos I, quien al morir queda sin descendencia, lo que desencadena una disputa por el trono. Francia quería ser la potencia del momento. Borbones franceses. Nace una doble corriente, el racionalismo. España queda por fuera de la modernidad por no querer adaptarse al romanticismo como tal. RAE. La Real Academia Española se creó en Madrid en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga. En 1714 quedó aprobada oficialmente su institución mediante una real cédula del rey Felipe V. La RAE nace bajo el lema limpia, fija y esplendor. Actualmente su lema es limpia, fija y unifica. La aparición de la RAE se dio en 4 etapas. Diccionario. Fue su objetivo esencial la elaboración de un diccionario de la lengua castellana, el cual se cumplió con el Diccionario de Autoridades. Ortografía. Apareció en 1741 la ortografía, la primera ortografía académica. Gramática. En 1771 se publicó la primera edición de la gramática, primera gramática académica, y tecnicismo.